En el capítulo de hoy de Cultura Política vamos a hablar de por qué ha sido tan difícil sacar al chavismo del poder. En los últimos días vimos cómo una intentona de invadir el país se hizo popular en los medios de comunicación sobre Venezuela. Esto nos hace preguntarnos por qué el chavismo sigue allí si tiene tantos enemigos, si tiene más de 60 países que apoyan a Guaidó y entre ellos están las democracias más importantes del mundo, si tiene a Trump poniendo precio por la cabeza de los principales políticos del chavismo, si tiene a Venezuela sumida en una de las peores crisis económicas de su historia y además, derivado de esto, una crisis migratoria de todos los venezolanos que nos hemos ido a otras latitudes buscando mejores oportunidades. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué el chavismo aún sigue allí? ¿Qué lo hace tan fuerte? Para dar respuesta a esta pregunta voy a utilizar los escritos de un politólogo italiano llamado Leonardo Morlino. Este autor ha escrito sobre democracia y autoritarismo. Dentro del autoritarismo ha descrito diferentes tipos que vamos a estudiar hoy aquí en este capítulo. Entre esos tipos tenemos los tradicionalistas, como por ejemplo aquellos donde hay sultanes. También están los civiles, están los militares, están los híbridos. De este último precisamente vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque es el que se le aplica a la situación venezolana. Es híbrido porque combina lo civil y lo militar. Esa sería la característica fundamental de por qué se considera un sistema híbrido. Para empezar a estudiar este tipo de autoritarismo tenemos que hablar también del papel que juega la gente para dicho autoritarismo. Sabemos de por sí que en los autoritarismos la movilización o la participación de la gente es bastante limitada, no es espontánea. Pero esto varía de acuerdo a qué tipo de autoritarismo sea. En este caso, podríamos decir que dentro de este autoritarismo híbrido pueden haber dos tipos de participación de la gente. Una es excluyente y otra incluyente. Es decir, tenemos un régimen autoritario que incluye una parte de la movilización o la excluye totalmente. Para poder seguir con el estudio de este tipo de autoritarismo, tenemos que ver el papel de los militares. Morlino define tres papeles que juegan los militares dentro de un sistema dictatorial, un sistema autoritario. Estos tres papeles que juegan los militares dentro de un sistema dictatorial pueden ser de moderadores, que buscan mantener el status quo, de guardianes, que controlan directamente el gobierno, y de gobernantes, donde controlan, además del gobierno, toda la estructura interna del sistema. Es decir, desde lo económico hasta lo burocrático. Ahora bien, vamos a tratar de aplicar todos estos elementos al autoritarismo venezolano. Pero primero hay que definir qué es un autoritarismo. Para ello hago uso de Juan Linz y la definición que hace, muy utilizada por los politólogos, de autoritarismo. En la definición de Linz sobre autoritarismo se identifican 5 dimensiones o variables. La primera de ellas es el pluralismo limitado, que se refiere a la comunidad política de los actores determinantes para el régimen. La segunda son las mentalidades peculiares, en la que se refiere a la modalidad de la justificación ideológica del régimen. La tercera es la ausencia de movilización política, que concierne también a la comunidad política. La cuarta es el líder o grupo reducido que ejerce el poder, en donde se identifican las autoridades presentes en el régimen. Y por último, la quinta, en donde se definen los límites formalmente mal definidos, y donde se señala un aspecto general de las normas y procedimientos propios del régimen autoritario. Apliquemos esto entonces al caso venezolano. El primer punto, pluralismo político limitado. Sabemos muy bien que el chavismo no acepta oposición y la oposición que sí acepta es la que no tenga poder. Incluso cuando la oposición ha tenido poder, la ha bloqueado a través del TSJ o creando una Asamblea Nacional paralela a la Asamblea Nacional que establece la Constitución. El segundo punto son las mentalidades peculiares. A lo que se refiere Linz con esto es que los sistemas autoritarios no suelen tener una ideología muy bien definida, sino simplemente mentalidades peculiares. Eso se lo podemos aplicar fácilmente al chavismo, que es como una especie de marxismo trasnochado, utilizando algunas cosas de Cuba, utilizando algunas cosas de otros sistemas autoritarios. En fin, no hay una ideología verdaderamente definida, y menos podemos llamar una ideología a eso que llaman, no sé, socialismo del siglo XXI, por poner un ejemplo. El tercer punto es la movilización política. A esto se refiere precisamente ese punto que hablaba anteriormente, que es la participación de la gente. Esta participación en regímenes democráticos es espontánea. La gente puede salir, participar, hacer manifestaciones, en fin. Se supone que tiene que haber una espontaneidad
En este caso, la movilización política se hace desde arriba. Ahí podemos ver ejemplos cuando el chavismo mueve gente de un lugar a otro con buses y llena Caracas con gente de Maracay, de Valencia, de lugares aledaños. El cuarto punto son los líderes o el grupo de líderes que gobierna. En este caso sería un grupo civil-militar, entre los que está, bueno, Diosdado, Maduro, Padrino López, entre otros. Y el último punto son los límites formalmente mal definidos. Esto se refiere al Estado de Derecho. En los regímenes democráticos, por ejemplo, siempre hay un derecho esperado, es decir, hay una certeza de lo que van a hacer los jueces porque hay unas leyes que tienen un rigor que hay que seguir. En el caso de los regímenes autoritarios, esto no es así. No hay una formalidad en el derecho. El derecho es una herramienta para el político o los políticos de turno para conseguir sus objetivos, así de simple. Sabiendo entonces que Venezuela es un régimen autoritario, además es un régimen híbrido autoritario que tiene una parte civil que gobierna y que es la cara, y otra parte militar que tiene a su representante máximo en Padrino López, pero que infecta todo el sistema, hay que definir entonces los elementos más específicos de ese sistema autoritario. Entre ellos es que en cuanto a la gente, el chavismo tiene un sistema autoritario incluyente. ¿Por qué? Porque el chavismo siempre ha utilizado a la masa para legitimarse frente a otros políticos y a nivel internacional. Llenan calles de Caracas, hacen manifestaciones, cada vez que llama a un político o una situación especial en Venezuela se llama a una manifestación. En fin, el régimen maneja un sistema incluyente con respecto a la gente. Como segunda característica fundamental, y esto es, bueno, yo creo que el punto más relevante del tipo de autoritarismo que es el chavismo, es el papel que juegan los militares entre ellos y los civiles. Como dijimos, Morlino define tres tipos de militares dentro de los regímenes autoritarios, y estos son los moderadores, los gobernantes y los guardianes. El papel de estos en Venezuela está entre los moderadores y los gobernantes, pues están muy politizados y su finalidad es mantener el status quo. Los militares tienen altos cargos no militares, controlan carreteras, puertos, aeropuertos, la distribución de elementos, gasolina y productos en general. Hasta en los supermercados se pueden ver militares. Entonces, el papel de los militares no es solamente mantener el status quo, sino también beneficiarse de ese sistema que controlan casi en su totalidad. Porque aquí no solamente Padrino López sale beneficiado, ni el séquito más cercano que tenga, sino que también los rangos bajos dentro de la Fuerza Armada se ven beneficiados de este sistema. Antes de terminar, una pregunta. ¿Quién creen ustedes que da los golpes de Estado? Los militares, ¿no? Entonces, ¿cómo creen ustedes que los mismos militares se van a dar un golpe a sí mismos, siendo que ellos son los principales beneficiados del sistema? La fortaleza del chavismo es que ha logrado conformar un tipo de autoritarismo donde los militares han infectado, cual virus, todo el sistema. Y de allí no lo sacan por las buenas. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si les gustó, por favor, compártanlo, le dan me gusta, muéstrenlo a sus amigos y, bueno, cualquier duda me comentan. Estoy a la orden. Así que hasta luego y hasta un próximo capítulo de Cultura Política.